Quizá aún analizando si algún candidato le ha prometido algo que realmente pueda cambiar la realidad que a diario se padece en Lima metropolitana. Recordemos que hace unos años Lima fue considerada como la peor ciudad con el tráfico del mundo. El tráfico más caótico de todo el planeta. Eso creo que fue el año 2018, si la memoria no me falla. Lo cierto es que hasta el momento no encontramos un norte en el tema de gestión municipal que pueda cambiar esta dura realidad que nos roba horas de vida en el transporte. Y aquí no se salva nadie, ni aquellos que tienen carro propio, aquellos que van en taxi, aquellos que van en transporte público, en el regular, en el metropolitano, en el tren. Así exista cualquier alternativa de transporte en estos momentos, todos terminamos de una u otra forma padeciendo el tema del tráfico. Aquellos que, por ejemplo, están en el metropolitano, muchas veces, aún así llegan tarde, a pesar que hay una troncal exclusiva, un corredor exclusivo. Llegan tarde porque simplemente el bus pasa repleto y ya no hay espacio para que puedan subir. Si están en el tren, en este momento la gente que nos está escuchando en Gamarra, por ejemplo en La Victoria, saben que en Gamarra es un pandemonio para subirse a la línea 1 del metro de Lima. Qué terrible. Las estaciones además, colas extensas en hora punta, 6 de la tarde, 7 de la noche, es una procesión poder acceder al tren para que llegues rápido a tu trabajo. Entonces es una situación muy caótica, estresante y que te roba horas de vida y además te drena la energía. Sobre estos temas y otros que van con el contexto urbano, lo que esperamos de Lima como ciudad, vamos a conversar en estos momentos con el panel que hemos anunciado antes de la pausa para que de esa forma podamos tener una idea mucho más clara desde la opinión de los expertos de qué es lo que se pudo, por ejemplo, haber conocido el día de ayer o qué es lo que al menos esperábamos que los candidatos nos planteen como propuestas viables para hacer de Lima una ciudad más amigable con los ciudadanos. Son las 7:34. Están los estudios aquí de Exitosa la arquitecta Elizabeth Olivares, miembro del equipo técnico de Lima, la impostergable del Colegio de Arquitectos de Lima. Arquitecta, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enrique Castro Vargas, también especialista en seguridad ciudadana, se encuentra con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, señor Castro, por estar aquí. Yo quiero comenzar con usted, arquitecta, respecto a lo que vio y escuchó del debate del día de ayer. Algo que le haya captado un poco su atención, decir, dio en el clavo, esto necesitamos, o quedó con ese sinsabor. Bueno, lo que básicamente percibí fue la ausencia de un debate urbano, ¿no? La ausencia de cómo se está incorporando a los distintos planes de gobierno propuestas concretas y estrategias específicas que Lima tanto necesita, ¿no?, para implementar en la próxima gestión. ¿Lo escuchó o no lo escuchó en esa línea, esas propuestas concretas? O sea, me faltó escucharlas. No las escuchó. No las escuchó. Me hubiera gustado escucharlas. Un ¿no? debate más que queda con una frustración de que no dan en el clavo con lo que se necesita en la capital. Me parece que el primer problema en Lima es que el tema urbano no está posicionado dentro de los planes de gobierno. No es una exigencia a nivel ciudadano, me parece que debería ser una exigencia más tangible, ¿no? A nivel también desde la sociedad civil, desde los periodistas, me parece que habría que exigirles que el tema urbano, con estrategias muy concretas, estuviera posicionado dentro de los planes de gobierno. A ver, explíqueme rapidito, antes de ir con el señor Castro, en el tema de inseguridad ciudadana. ¿Por qué es importante el aspecto urbano? ¿Qué significa el urbanismo? ¿Qué significa una política en materia urbana que podría beneficiar al ciudadano? ¿Por qué es tan necesario como hablar de inseguridad ciudadana? Porque nos afecta en nuestro día a día, o sea, desde el hecho de que tardemos 3-4 horas en desplazarnos, que Lima sea una ciudad tan difícil de movilizarse de un lado a otro, en la conectividad, la dificultad a la hora de implementar un sistema integrado de transporte, la dificultad a la hora de implementar infraestructura, son aspectos que afectan directamente a nuestro día a día y que están directamente vinculados a cómo nuestra ciudad crece, cómo nuestra ciudad es planificada, cómo nuestra ciudad requiere abordarse de una manera integral para abordar todas esas brechas de vivienda, de equipamientos, de infraestructura, de servicios públicos, de espacios públicos, ¿no? Todos esos temas están directamente vinculados con cómo el urbanismo se incorpora dentro de las instituciones públicas con esa mirada integral. De casi toda la cosa que carecemos en estos momentos en la capital y que ningún candidato supo plantear el día de ayer. Ninguno de los candidatos, todos han manifestado estar de acuerdo y estar alineados con la ruta que está planteando el Colegio de Arquitectos Regional Lima, la impostergable,
pero nos gustaría que fuera más tangible y más preciso en sus planes de gobierno. Señor Castro, para usted, el mismo tema y de paso hablamos del tema de seguridad ciudadana. Es que no son opuestos, Claro, al contrario. están conectados. Están sumamente conectados. Fue una oportunidad perdida la de los candidatos de no hacer un discurso o un relato transversal. Es decir, justamente conversábamos, desde la arquitectura hay una mirada de diseño urbano preventivo para pensar la ciudad bajando las condiciones físicas y medioambientales para generar delitos. Pensando en reducción de puntos ciegos, vigilancia natural. Es decir, la arquitectura tiene un discurso que aporta a reducir la inseguridad, aporta a reducir las probabilidades de violencia y delito. Eso desde el ámbito de la arquitectura. Pero también desde el ámbito de la salud también hubo muchas oportunidades perdidas. Encontramos varios espacios comunes de la juventud, a la cual le vas a generar deporte, y la juventud a la cual le vas a generar canchita de fulbito. ¿No? Es una mirada muy clásica y tradicional de prevención, digamos, pero que también fue muy reducido, muy superficial para poder hacer una propuesta bastante integradora de cómo afrontar seguridad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, el candidato Urresti mencionó algo sobre hacer una Lima, una ciudad verde, una Lima más verde. Y además hizo una referencia que en esa ciudad de Lima Verde el tráfico pueda fluir un poco más rápido y que la gente pueda salir tranquila de sus casas gracias a la seguridad ciudadana. Claro, en el discurso puede sonar algo muy romántico, hermoso, bonito, pero no aterrizó realmente la idea de cómo va a ser realidad esto que está hablando. Exactamente. Por eso es una oportunidad perdida, creo yo. No han aterrizado, no han materializado cómo estos grandes titulares se desarrollan. Por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, ¿qué cosa debieron haber propuesto los candidatos? Bueno, habían varias oportunidades. Por ejemplo, tú señalaste áreas verdes y espacios públicos. Y el candidato señaló o utilizó esa pregunta para decir que antes de llegar a eso había que instalar varias acciones de seguridad ciudadana. Pues es incorrecto porque son consustanciales. O sea, tú mejorando el espacio público mejora la seguridad ciudadana. También cuando se señala la presencia de zonas rosas y se disminuye o se reduce el problema, es un desconocimiento en realidad del fenómeno, porque son no las zonas rosas como grandes espacios antiguos, ¿no? Guatica o 5 y medio, estos lugares grandes, sino como estas redes de trabajo sexual que están sido copadas por organizaciones fácticas, ha generado homicidios, delitos patrimoniales, venta de drogas, feminicidios, lesiones. Entonces no es poca cosa. ¿Me entiendes? Son problemas causa que los candidatos no los están viendo, entonces los están desmereciendo en pro de la gran obra, porque hay una gran coincidencia en instalaciones de justicia rápida, pero en principio no es función municipal, me parece, y en segundo lugar, la justicia, la mejora de la justicia acelera el proceso, no reduce el delito, ¿no? Entonces, lo que ha generado, por ejemplo, la nueva justicia procesal penal que tenemos en el país es reducir el número de procesados y aumentar el número de condenados. Es decir, hace la justicia más célere, no reduce el fenómeno. Entonces, han perdido oportunidad para hablar sobre esto. Yuri Castro, de Perú Libre, el candidato a la alcaldía, mencionó que él sueña con tener una Lima más humana, más inclusiva, una Lima donde los limeños nos sintamos felices para vivir. ¿Cómo hacer realidad? Usted no es la candidata, pero ¿cómo se interpreta este mensaje que dio el candidato de Perú Libre el día de ayer para hacerlo realidad? Mire, desde el Colegio de Arquitectos Regional Lima se han propuesto 3 ejes. El segundo de ellos tiene que ver con una ciudad que sea más resiliente, más segura, que tiene que ver mucho con mucha parte de la población se encuentra en las zonas de ladera expuesto a unos fenómenos naturales con una alta exposición al riesgo. Y precisamente en otras gestiones, de forma muy fragmentada, se han venido implementando programas para mejorar la calidad de vida en las zonas de ladera, pero sin embargo, como no hay un pacto técnico que vaya por encima de las gestiones, cada vez que hay un cambio de gestión se fragmenta y las intervenciones son muy fragmentadas. Hay que posicionar ese tema a nivel de riesgos, a nivel de resiliencia y de mejora de las condiciones de vida de toda esa población con una continuidad en las gestiones. Hay que implementar programas que no sea una losa
una escalera. Hay que hacerlo de una manera integral que mejore las condiciones de vida, indicando con un programa estable que genere continuidad y genere confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Pero ¿cómo sería realmente eso viable? Porque cuando uno se habla de la zona ladera, se habla de las zonas altas de la capital, de la gente que habita los cerros, por ejemplo, solucionan el tema con las escaleras y con la iluminación. Y asunto acabado. ¿Cómo hacer realidad un cambio en esa política que vuelva más humana la atención municipal hacia esas poblaciones? Bueno, yo creo que el primer punto a nivel urbanístico es ser conscientes del problema, tener un liderazgo político que convoque en una mesa de trabajo a los distintos actores y a partir de ahí que se posicione el tema y que se empiecen a tomar programas y se implementen programas con continuidad. Al final, la ciudad más humana se traduce en la mejora de los espacios públicos, en la mejora de la conectividad, en la mejora de generar suelo para habilitar vivienda que permita que no se sigan ocupando las laderas, sino que se ubique la población en las zonas seguras y que se generen equipamientos para que la población... Al final, la ciudad más humana responde a eso, a una ciudad bien conectada, que no tenga que perder 4 horas de mi día a día en trasladarme hasta mi puesto de trabajo, que yo pueda en una zona próxima a mi domicilio encontrar un equipamiento, un nido para mi hijo. Eso al final es la ciudad más humana a la que todos aspiramos. Y a mí me gustaría que los candidatos tradujeran qué es para ellos una ciudad más humana de forma concreta en estrategias. Perfecto, para nosotros una ciudad más humana que cada uno puede imaginar qué es para él una ciudad más humana, ¿no? Pero los candidatos deberían ser más concretos y decir, la ciudad más humana que yo imagino es una ciudad próxima, es una ciudad conectada, es una ciudad sostenible, es una ciudad que no lidera los rankings de ciudades más contaminadas en aire. Es una ciudad donde yo voy a incorporar espacios abiertos próximos a la ciudadanía, donde yo voy a posicionar los ecosistemas que mejoran la calidad ambiental de la ciudad. Eso es una ciudad más humana para nosotros. Si hacemos una proyección de tiempo, ¿cuánto tiempo le tomaría a un gobierno municipal que realmente quiera trabajar por la seguridad ciudadana con políticas viables para revertir la situación crítica que atravesamos? Muy difícil la pregunta, porque creo que desde el año 2019 que tocamos piso del descenso de la victimización hemos venido subiendo y no se ha hecho muchas cosas, al contrario, se ha dejado el espacio un poco abierto para que el fenómeno siga avanzando. Así que yo te diría que para poder, primero que deberíamos conjugar varias cosas. En principio lo señalado en la mesa me parece sumamente apropiado, pero llevarlo a lugares de priorización, es decir, los distritos están separados en zonas, 8 zonas, 10 zonas, 12 zonas. Las 12 zonas no tienen funcionamiento simétrico, entonces hay que priorizar en qué zonas trabajar. La policía, por ejemplo, tiene una estrategia que se llama vecindario seguro, en donde el distrito, en vez de estar separado en zonas, está separado en sectores. Y tiene un policía encargado por cada sector. Nosotros, mirando ahora trasladado al ámbito municipal, podríamos tener un serenazgo por cada zona. Eso no se tiene delegado hace años. Y se podría designar un serenazgo por zona o un civil por zona que articule con ese territorio identificando cuáles son los problemas y buscando las soluciones. Un candidato propuso un policía por cuadra. ¿Eso es viable? No es viable, pues. Un policía por cuadra, uno podría decir, wow, este sí quiere chambear por la seguridad pública. ¿Cuántos policías tenemos en efectividad, no? O sea, es imposible. Como también solicitar o pensar en que vamos a tener 1000 ternas en las calles. Tenemos 1000 ternas en la institución. Si sacamos 1000 ternas a la calle, ¿con qué se queda la institución? Delincuencia cero, que también prometieron. ¿En qué país tenemos eso? No hay una sociedad donde haya delincuencia cero. Hay sociedades donde las probabilidades de violencia y delitos son menores. Eso podemos apostar, ¿no? En reducir las probabilidades de violencia y delitos, en reducir las probabilidades de que los adolescentes entren en carreras delictuales. Y cuando se dice eso y te dicen, bueno, eso será futuro, es mentira. Porque si yo empiezo a identificar grupos de trabajo o grupos de riesgo, empiezo a intervenir en ellos ahorita, hoy lunes. Entonces no es que esto va a funcionar de acá a un año. Hoy lunes ya los tengo trazabilizados. Hoy lunes ya los empiezo a llamar, a preocuparme por su vida, a hacer un diagnóstico con ellos, con su familia, a trazar plan de futuro. Entonces no es que tenga un éxito de acá a 10 años, tiene un éxito inmediato. ¿De acuerdo? Falta voluntad y liderazgo. Ahora, la candidata del Frente Esperanza, Elizabeth León, mencionó que va a trabajar por ordenar el tráfico urbano. Cuando hablan ordenamiento del tráfico urbano, normalmente los candidatos relacionan a obras públicas.
Y en los últimos tiempos que hemos entrevistado aquí candidatos en el Sede Exitosa, nos hablaban de hacer un túnel, un bypass, pero ya vemos que obras de esa magnitud no han solucionado el problema. ¿Por dónde tendría que ir una política municipal eficiente que realmente resuelva este caos que padecemos? Yo creo que hay que apostar deliberadamente por priorizar un transporte público y el sistema integrado de transporte. Exitosa. Porque mientras sea la prioridad sea el vehículo particular, Lima nunca va a encontrar esa solución. Hay que apostar y hay que congregar a una mesa de actores para que todos juntos se promueva la implementación del sistema integrado del transporte. Ahora, yo hacía una referencia ante la entrevista, una introducción por experiencia propia, lo que se pasa muchas veces en el tren de Lima, lo que se pasa en el metropolitano y el transporte regular. He probado cada uno de esos transportes. Claro. Y hay caos. Metropolitano, tú no puedes entrar, por ejemplo, por lo menos estas horas a una estación porque hay una enorme cola y el bus pasa repleto. Una estación de tren pasa similar situación y en Gamarra La Victoria es peor la condición. Entonces, ¿cómo realmente el transporte público podría revertir este caos? Es que no tenemos un sistema, tenemos una línea por un lado, otra línea por otro, pero poco a poco es necesario priorizar y posicionar una red, un sistema integrado que permita combinar, por un lado, el metro, que está implementándose poco a poco, los corredores, el sistema, y que conformen una red intermodal de sistemas, de un sistema integrado intermodal de transporte, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que es bien complicado ese sistema integrado de transporte por la manera en la cual Lima ha venido creciendo como ciudad. Y si seguimos conservando este patrón de crecimiento, va a seguir siendo, estamos replicando el problema. Nosotros hemos venido creciendo como ciudad en lotes chiquitos, de muy baja densidad, y eso a la hora de resolver con estaciones que abastecen a tan poca población se vuelve muy complicado. Es necesario que seamos conscientes de la relación entre la forma de crecer y el abastecimiento de ese transporte, porque necesitamos crecer de una forma más compacta, que nos permita que ese modelo de crecimiento en densidad, pero no en densidad como está creciendo ahora, de repente voy por la ciudad y veo que un lote donde había una casita, había un gran edificio, sino de una manera integral, Exitosa. una forma más compacta que nos permita en paralelo incorporar más espacio público, pero que nos permita que las estaciones del sistema de integrado de transporte abastezcan a más población. Ahora, sin duda que esa idea va interconectada con lo que significa ser una ciudad inteligente. Además, un Smart City, lo que tanto mencionaron incluso, si en el caso de los candidatos, en el aspecto urbano general, hacer de Lima o su distrito un Smart City. Pero todos enfocaban la Smart City al tema de la inseguridad ciudadana, interconectando las videocámaras de la bodega, de la tienda, del colegio, a una sola central de la policía para que se pueda monitorear. ¿Eso es técnicamente viable? Es difícil, ¿ya? Pero es un sueño que se puede... ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no sería viable? Porque no digo que no sea viable, digo que es difícil, porque durante todos estos años muchos se han comprado diferentes equipos con características técnicas no necesariamente compatibles, ¿de acuerdo? Los gobiernos regionales han comprado a los serenos, han entregado a las policías de los serenos radios, por ejemplo, unas que son Tetra y otras son P29. Funcionan con antenas distintas. Por eso es que vas a ver a un operador con más de una radio en terreno. Lo mismo con las cámaras. Cuando he sido director general de Seguridad Ciudadana, he querido trabajar esto por mancomunidades, como Mancomunidad Lima Este, Mancomunidad Lima Norte, que la dejamos un poco atrás porque había demasiada complejidad. Pero en la Mancomunidad Lima Este, por ejemplo, que tiene a La Molina, que tiene un montón de plata, y con otros distritos que no la tiene tanto, buscamos ver la manera de interoperabilizar, pero los equipos técnicos tienen características distintas. No es tan sencillo esto. Pero hay otra cosa adicional. El Smart City es un sueño tecnológico, pero de nada sirve la tecnología si no tienes humanos capacitados, individuos, ciudadanos y ciudadanas capacitados y con competencias para poder hacer uso de esta tecnología y sobre todo para poder interpretar la tecnología. La información no funciona tal cual, tiene que ser analizada cualitativamente y cuantitativamente. Ahora, la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la criminalidad, tiene que ir solamente de manera necesaria con ese tema de la interconexión de las videocámaras, con el tema de más patrullaje, con el tema de más serenazgo, que es lo que casi todos ofrecen. Es una pena que no se haya perdido la oportunidad de hablar de los actores relevantes en tema de prevención. El Ministerio de Salud es clave. O sea, me refiero a que los alcaldes han señalado coordinación con el Ministerio Público, con la policía, con Poder Judicial, pero ninguno ha señalado el Ministerio de Salud y es un sector invisibilizado con tanta población en situación de riesgo y vulnerabilidad que tenemos.
Entonces, es un ámbito en donde, sobre todo con las capacidades que tiene el municipio, puede trabajar. Y como te decía hace un rato, no es que tenga éxito de acá a 10 años o un año. Tiene éxitos inmediatos si es que yo empiezo a registrar, o sea, no registrar para hacer investigación, para hacer seguimiento, sino para empadronar, hacer trazabilidad y dar programas integrales a personas que están en situación de vulnerabilidad y de riesgo. Ahora, arquitecto Olivares, entiendo que quiere hablar también sobre el tema. Bueno, a mí me parece que amerita poner sobre la mesa ejemplos de otras ciudades, por ejemplo Medellín, que era una de las ciudades con mayor violencia y criminalidad de América Latina y que a través de una apuesta deliberada por los espacios públicos de calidad, los equipamientos, la educación, el urbanismo social, logró revertir esas tendencias. Entonces, a mí me parece como hay aprendizajes que podemos rescatar para incorporar y entender que la seguridad no es únicamente poner más guardias y poner más cámaras, sino que tiene una relación directa con la humanidad de la ciudad que hablábamos antes. Bueno, yo no, siempre que entrevistaba candidatos hasta la semana pasada, preguntaba la parte preventiva, esperando al menos una respuesta en la que vaya en el sentido educativo, pero nadie la da. La parte preventiva se reduce de casi todos los candidatos al aspecto de deporte. Haremos deporte con los jóvenes y listo, prevenimos la delincuencia. Urbanísticamente, ¿cómo se puede prevenir el tema de inseguridad ciudadana? Pues como mencionaba, o sea, el punto es el espacio ciudadano, el espacio público, generar espacios públicos que sean espacios que sean de encuentro, vinculados a equipamientos, donde la gente joven tenga oportunidades de desarrollarse, vinculados a la educación. O sea, de alguna manera hace falta un liderazgo político con una mirada integral en donde se incorporen los elementos y la infraestructura al servicio de ese liderazgo político, en donde va a aparecer un espacio público de calidad, en donde puedan aparecer equipamientos tanto vinculados a la cultura como vinculados a la educación, en donde van a aparecer espacios públicos donde yo encontrarme con mi grupo, con mi mancha. Y entonces, toda esa dotar a la ciudad de esos espacios de encuentro y de ciudadanía y de conocernos y de encontrarnos va a contribuir a que nos conozcamos y a que no seamos una ciudad que me tenga que enrejar, que me tenga que proteger erróneamente, porque cuando genero las rejas de alguna manera, a lo mejor me protejo yo, pero estoy generando una fracción y un corte y estoy generando una avenida, una calle hacia la cual yo me estoy encerrando mucho más insegura, ¿no? Entonces creo que de todas esas experiencias es que tenemos que ir incorporando esos espacios de encuentro para conocernos como sociedad. Y en el tema de crimen organizado. Sí, justamente, porque en el caso de Colombia, por ejemplo, si bien es cierto, hay ciertas reducciones importantes y significativas estadísticamente, uno no puede olvidar que en Colombia hubo un proceso de acuerdo también con el crimen organizado, de encuentro con el crimen organizado, que llegó incluso a significar reducciones en delitos. En Colombia se habla de la donbernabilidad, no necesariamente de la dongobernabilidad, ¿no? Y esto significa porque se acuerda con el crimen organizado. Las experiencias en otros países es importante verlas, pero hay que mirar también la nuestra. Hay una, sobre todo, interesante en Holanda, que tiene que ver con el diseño urbano, que la policía participó para que en las construcciones de las casas mirar que sean más seguras las entradas, las cocheras, y eso terminó siendo un criterio de licencia de construcción en Holanda, para construir obra pública, obra privada con criterios de seguridad ciudadana. Pero pasando a la realidad nuestra con crimen organizado, ya no, creo que ya no en bisoño, sino en bastante amputante desarrollo, es que nuestro país tiene como 8 o 9 políticas vinculadas a delitos, violencia e inseguridad. Política de trata de personas, política de crimen organizado, política penitenciaria, política nacional de igualdad de género. Y cada uno es una isla. Y tienen lineamientos y servicios que terminan aterrizando en los municipios. Y ningún candidato a alcalde, ninguna organización lo ha vinculado. Ninguna ha vinculado si tiene algún proyecto para recibir a aquellas personas que salen de la cárcel. Eso es lo que le quería preguntar. El tema de crimen organizado, ¿hasta qué punto termina siendo competencia municipal o hasta qué extremo es enteramente responsabilidad policial? Es que es responsabilidad policial en términos rigurosos y rudos, pero en términos reales es más complejo y la municipalidad tiene información para entregar
para que se haga mejor investigación criminal. Puede hacerse una sinergia. Así es. La municipalidad, por la cercanía que tiene, puede analizar información. Y esa información genera un foco de investigación. Ese foco de investigación ya no lo hace la municipalidad. Pero ¿quién permitió la generación de ese foco de investigación? La información de la municipalidad. Y eso se hace a través de un equipo técnico multidisciplinario, que tampoco nadie lo ha mencionado, y en donde existen otras experiencias, en donde hay arquitectos, hay cientistas políticos, hay antropólogos, hay estadistas, hay comunicadores que están en calle haciendo estos trabajos y analizando luego en gabinete la información. Que claro, ellos no terminan haciendo investigación criminal, pero se la pasan al Ministerio Público, se la pasan a la policía especializada. Y eso no ha estado en el relato de los candidatos ni de las organizaciones, y sí ha habido más bien un peligroso discurso de hacer inteligencia municipal. Y eso puede terminar siendo un delito. O puede ser más bien un aporte al abogado del posible imputado para que luego se libre, ¿no? Si es que yo empiezo a hacer seguimiento, fotografía, y resulta que es un delincuente, y presento eso como antecedentes y pruebas, bueno, esto, ¿quién te ordenó para que hagas esto? Esto está fuera de la ley, entonces se cae el expediente y con ello favorezco al delincuente. Claro, porque había una propuesta de hacer un terna municipal en ese sentido. Pero quiero terminar con usted, arquitecta, de algo que también creo que casi todos los candidatos adolecen cuando hablamos de tema humanidad. ¿Cómo hacer de Lima o de cualquier ciudad una más inclusiva, realmente inclusiva, donde muchas veces las personas con discapacidad o con otras deficiencias no se sienten parte? Yo creo que tenemos que abordar un enfoque de cómo abordar la planificación urbana de Lima de forma que reduzca la inequidad y las desigualdades que existen entre los distintos sectores de la ciudad. Tenemos una ciudad muy fragmentada, que muchas de las competencias a nivel del gobierno metropolitano están transferidas o bien al Ejecutivo, al gobierno nacional, o bien a los distritos, y esa fragmentación entre todos los distritos cada día hace que sean las diferencias mayores entre los distintos distritos. Y desde mi punto de vista, abordar la metrópoli como un todo de forma más integral va a permitir abordar la inequidad tanto a nivel de igualdad urbana como a nivel de mejoras urbanísticas, que entre los cuales van a poder abordar la inclusividad social y la inclusividad a nivel de accesibilidad universal, como usted me planteaba. O sea, creo que es necesario abordarlo con un enfoque más integral a la ciudad, no fragmentada a pedacitos, porque hay muchos de los retos que requieren que no se acabe el límite donde llega el distrito, sino que a nivel de conectividad, a nivel de homogeneidad en la calidad de los espacios públicos, a nivel de que la calidad sea A1 en todos los niveles, en todas las zonas del área metropolitana de Lima y no solo en algunos lugares privilegiados, creo que va a ser el punto de partida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, arquitecta Elizabeth Olivares. Señor también Enrique Castro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por su participación, por analizar un poco lo que fue el debate del día de ayer y lo que tendría que ser realmente un gobierno municipal para tener una mejor ciudad de Lima, que todos merecemos y necesitamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos.